Las cefaleas, también conocidas como dolores de cabeza, son una de las afecciones médicas más comunes en todo el mundo. Estas pueden variar en intensidad, duración y síntomas asociados. Aunque muchas veces se les subestima, las cefaleas pueden comprometer la calidad de vida de las personas, dificultando las actividades diarias y generando malestar físico y emocional. Existen diferentes tipos de cefaleas, cada una con características y desencadenantes únicos. Entre estos hay factores genéticos, hormonales, ambientales y emocionales. Si bien existen fármacos para aliviar los síntomas, es fundamental obtener un diagnóstico profesional y recibir la atención adecuada a la causa que lo origina. Pero ¿cuáles son los tipos de cefaleas que existen? ¿Son siempre tan inofensivas? ¿Qué opciones de tratamientos están disponibles? Hoy en Mitos de la Salud desentrañaremos creencias erróneas sobre las cefaleas, con Vivian García y una voz autorizada de las ciencias médicas en Cuba. Gracias, Giancarlos, por tu presentación. Buenas tardes, bienvenidos a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Esa voz autorizada de la medicina interna en nuestro país que estará esclareciendo dudas relacionadas con un padecimiento bastante frecuente que en ocasiones llega a ser también invalidante y afectando la vida de las personas que la padecen, es la de la doctora Saraliz Ricardo Suárez, especialista, ya lo decía, en medicina interna, una mujer que tiene altas responsabilidades en el sistema de salud en la provincia de Holguín, específicamente en el Hospital Docente Universitario Vladimir Ilich Lenin, y que hoy esclarece dudas de cefalea. Así que estoy muy agradecida porque usted haya accedido a conversar con la audiencia de nuestro programa y por extender su jornada laboral. Así que bienvenida, Saraliz. Muchas gracias, la agradecida soy yo realmente por la invitación. Un placer. Bueno, luego de saludarla, creo que se impone desde el punto de vista médico, ¿qué se entiende por cefaleas, doctora? Bueno, la cefalea podríamos definirla de una manera muy sencilla. La cefalea es la sensación dolorosa localizada en la cabeza, desde el reborde orbitario hasta la parte de atrás, hasta la nuca, hasta la parte alta del cuello. Yo creo que es la manera más simple de conceptualizarla. La cefalea es el dolor de cabeza. Dolor de cabeza que como síntoma forma parte del cuadro clínico de muchísimas enfermedades y que puede obedecer a procesos banales o transitorios o de corta duración, pero puede formar parte también de enfermedades muy serias que si no se atienden adecuadamente y que si no se diagnostican de la manera adecuada y lo más precozmente posible, pues bueno, pueden comportarse como un problema muy serio de salud y pueden incluso llevar a la muerte a la persona. Y hay personas que en ocasiones subestiman los dolores de cabeza, sí, ¿verdad? cómo no. Yo creo que principalmente como la cefalea forma parte de tantos cuadros clínicos y además la población a veces tiene una costumbre no adecuada de automedicarse. Muchas personas que sufren de dolores de cabeza consideran que obedecen a procesos banales y deciden automedicarse y no acudir a ser atendidos por un facultativo y de alguna manera subestiman este síntoma, que puede ser un síntoma pero puede ser una enfermedad con todas sus características, y como digo yo, hay cefaleas con personalidades propias que constituyen enfermedades de por sí y que si no se tratan adecuadamente y no se estudian cuáles son las causas, bueno, pues pueden tener un pronóstico no muy adecuado. Por eso siempre hacemos el llamado. Yo creo que programas como estos son muy útiles para que la población se informe y que sepa que el organismo tiene como, yo pienso, un sistema de alarma. Nos envía alarmas, nos envía avisos y uno tiene que aprender a interpretar esas alarmas, a escucharlas. La cefalea es uno de los síntomas de alarma que tiene el organismo. Son para señales. avisar, cómo no, es una señal que algo no anda bien. Y puede ser algo muy banal, como estaremos abordando más adelante, pero puede obedecer también a enfermedades que, si no se tratan adecuadamente, pueden tener un pronóstico desgraciadamente desfavorable para la persona. Doctora Saraliz, preparándonos para este programa, accedí a información precisa que publica la Organización Mundial de la Salud y bueno, de hecho manifestaba que es uno de los síntomas y enfermedades también, como usted nos acaba de aclarar, más frecuentes. De hecho, se calcula que casi la mitad de los adultos han sufrido por lo menos en los últimos años un dolor de cabeza. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Las estadísticas incluso hablan, la Organización Mundial de la Salud plantea que el 90% de la población en algún momento ha sufrido una cefalea.
no sé, tú puedes hacer el ejercicio en cualquier auditorio que vas, aquí mismo en el programa ahora. Cuando termines puedes preguntar a todos tus colaboradores quién de ustedes ha sufrido cefalea. Estoy segura que todos van a decir yo. En algún momento de nuestras vidas casi todas las personas sufrimos de cefalea. La cefalea no tiene distinciones ni de raza, ni de sexo, ni de edad. Un niño puede sufrir de cefalea igual que un adulto mayor. Y son 2 edades de la vida en que la cefalea puede ser un signo de alarma importante y que a veces menospreciamos. Hay niños que a veces se quejan de cefalea y la mamá piensa que es que no quiere ir a la escuela, que está buscando un pretexto para no hacer tal o más cual tarea que se le ha dado y se pasa por encima y puede estar obedeciendo esta cefalea a un estado patológico bastante serio. Igual pasa con los adultos mayores y con cualquier persona. Es decir, que todos en algún momento de la vida padecemos de un dolor de cabeza. Interesante, doctora Sara Liz. Voy a invitar a nuestros televidentes a que se comuniquen con nosotros a través del 2445-3447. Reitero el número, 2445-3447. Es un privilegio además contar con la presencia de la doctora Sara Liz Ricardo Suárez, especialista en medicina interna, que esclarece no solo nuestras dudas, también pueden ser las suyas relacionadas con la cefalea. Vamos a desentrañar, claro, que uno de los tantos mitos que habitualmente uno ha escuchado a lo largo de la vida, por ejemplo, que si nos duele la cabeza es porque nos hacen falta espejuelos o porque nos sometemos a altas o a cambios de temperatura, pero hay una expresión por ahí, algo popular, que la gente dice: me duele el cerebro, y uno se pregunta, ¿el cerebro duele? ¿Esto será cierto, será falso, será un mito o una realidad? Vamos a exteriores con Giancarlo Cobas, adelante. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos desde exteriores para saber qué conocen las personas sobre el tema de la tarde relacionado con las cefaleas. Acompáñenos. ¿Ha padecido algún tipo de cefalea o dolor de cabeza? ¿Lo ha consultado con el médico? No, yo no padezco de nada de eso, pero bueno, si fuera algo preocupante, claro que consultaría al médico. Nunca ha padecido dolor de cabeza. Yo tenía que ir prácticamente al hospital 2 veces por semana a ponerme Bafortán en vena. Era una cefalea muy fuerte, pero ya hice un tratamiento con un medicamento que se llama sinaricina y el nombre comercial es Estugerón. Y a partir de ahí se me eliminaron esa cefalea intensa y ocasionalmente me puede doler la cabeza, pero no es muy frecuente ahora. Yo soy migrañosa desde los 17 años. ¿Ya ha consultado al médico? Sí, cómo no, la neuro me ha visto. ¿Cree que las cefaleas son inofensivas o avisan de un problema mayor? No, ese aspecto no sé decirle. Pueden avisarte de algún problema de salud. ¿Será cierto que aparecen cuando coge uno aire de repente? A mí me parece que sí es cierto. No pienso que sea eso precisamente. Hay muchas causas que la pueden originar, desde una mala digestión, el mismo estrés en el que estamos sometidos últimamente. Cuando estoy bajo estrés, cuando como ciertos productos, es que me aparece así, pero no esencialmente cuando uno coge aire, no. Y en su criterio, ¿por qué se producen esas cefaleas? Bueno, debe ser porque el cuerpo te indica que tienes algún problema donde debes de acudir al médico para que él te diga lo que debes de hacer. Puede ser algún proceso viral, algún catarro. Puede ser un problema de dispepsia, un problema digestivo o un problema neurológico. Estas son las opiniones que hemos encontrado en la tarde de hoy. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Si quiere conocer más, siga junto a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Otra vez las gracias para ti, Giancarlo, y por facilitar este intercambio de opiniones con algunos televidentes que espero también estén ahora mismo en la sintonía. Bueno, sigo con la doctora Sara Liz Ricardo Suárez, especialista en medicina interna, esclarece dudas relacionadas con las cefaleas. Interesante el tema porque supe que hay más de 300 tipos de cefalea, doctora Sara Liz. Existen muchísimos tipos, la literatura habla más de 300 tipos de cefaleas, hay cefaleas incluso que no se han logrado todavía clasificar, muchas de ellas se desconoce
la causa, pero ciertamente son disímiles las patologías que se acompañan de la cefalea como síntoma, y hay muchas cefaleas que son una enfermedad en sí. ¿Cómo se clasifican, doctora? A ver. Hay múltiples clasificaciones de la cefalea. Yo creo que en el orden práctico, y para que sea más fácil para los televidentes que nos están viendo en estos momentos, se dividen en dos grandes grupos. Están las cefaleas primarias, que es la cefalea aquellas que tienen, como yo digo, personalidad propia, que la cefalea es la enfermedad. Y aquí está la migraña, que es como la reina de la cefalea. Nuestros abuelos le llamaban la jaqueca. Está la migraña, está la cefalea tensional, que es la más frecuente de todas las cefaleas, y es esa la cefalea que hemos sufrido casi todos en algún momento de la vida. Está la cefalea en racimos, también llamada cefalea en acúmulos o cefalea histamínica de Horton, que es una cefalea que, bueno, afortunadamente para las mujeres la padecen más los hombres que las mujeres, no así la migraña. 2/3 de las personas que sufren migraña somos mujeres. Está también un tipo de cefalea muy característica, que es la neuralgia del trigémino, que es muy frecuente también en la población, que es una patología que puede ser incluso invalidante y que en algún momento se ha descrito en la literatura médica que puede estar relacionada incluso con ideas suicidas por las limitaciones y las molestias que sufren las personas que padecen de una neuralgia del trigémino. Está otro gran grupo, que son las cefaleas secundarias a múltiples enfermedades. Pueden ser secundarias a patologías propias del sistema nervioso. Estamos hablando, por ejemplo, de traumatismos craneales. Es obvio que un trauma craneal va a producir un dolor de cabeza en algún momento. Las enfermedades cerebrovasculares también producen cefalea, las hemorragias, los infartos cerebrales. Hay otros trastornos del sistema nervioso que no necesariamente son vasculares, los tumores cerebrales, los abscesos también en su cuadro clínico, y a veces una de las primeras maneras, y como la carta de presentación de estas patologías, está la cefalea. Hay muchas enfermedades sistémicas también en este grupo de las cefaleas secundarias que ocasionan dolor de cabeza. Si te pones a pensar, casi todas las infecciones, todos hemos sufrido catarro, gripe en algún momento. A veces la manera de comenzar, uno siente un poco de malestar, cefalea, y a continuación vienen apareciendo el resto de los síntomas. De esta manera, la sinusitis, las otitis, las faringitis, el dengue produce una cefalea que es clásica. Casi siempre es tan intensa que la persona recuerda hasta el momento en que comenzó con la cefalea. El dengue, la leptospirosis, el Zika, el COVID que acaba de pasar, también producía una cefalea importante. Hay enfermedades metabólicas, endocrinas, enfermedades neoplásicas, que también en algún momento, ya sea al principio o en el transcurso de la patología, se acompañan también de cefalea. De esta manera pudiéramos estar hablando horas, yo creo que de las causas de cefalea, pero hemos resumido de esta manera las más frecuentes y las que yo creo que afectan a un mayor número de la población. Hay personas que describen un intenso dolor de cabeza en el momento en el que por lo general están haciendo o terminan de hacer un gran esfuerzo físico. Incluso hay personas también que manifiestan dolor de cabeza una vez que concluyen las relaciones sexuales. ¿Eso es posible? La cefalea descrita en el esfuerzo físico es frecuente, tiene características muy peculiares. Es una cefalea pulsátil, es como algo que late. Afortunadamente dura pocos minutos, de 10 a 15 minutos, y desaparece una vez que la persona entra en estado de reposo. Puede aparecer también cuando se realizan estas actividades, ejercicio físico, en locaciones de gran altitud, también puede ser. Las cefaleas que ocurren durante el acto sexual también pueden aparecer, porque durante el acto sexual ocurre contractura de mucha musculatura del cuello, hay una gran vasodilatación de las arterias cerebrales también, y pueden producir cefalea. Pero ojo, uno tiene que conocer su cuerpo. Si usted durante un ejercicio físico que usted es capaz de practicar de manera habitual, actividades, hay personas que corren todos los días, otros que levantan pesas, hay personas que en su mismo trabajo, lo que hacen todos los días, le imprimen un esfuerzo adicional y nunca han tenido cefalea hasta un momento que comienzan a sentirla. Las personas que durante su actividad sexual nunca han tenido cefalea y de momento comienzan con cefalea, eso es una señal de alarma. Eso requiere visitar al médico y requiere de una serie de estudios, porque puede ser el indicativo, el indicio de que pueden ocurrir o pueden existir algunas patologías intracraneales. Estamos hablando de malformaciones arteriovenosas, de aneurismas cerebrales,
que son muy peligrosos, que pueden provocar hemorragias cerebrales y, en dependencia de la hemorragia, pueden llevar a la persona hasta la muerte. Por lo tanto, son cefaleas que no se deben menospreciar. No se deben subestimar. Por eso, ese hábito a veces de automedicarnos o de tomar el medicamento que toma mi vecina o mi prima o mi familia porque a ellos les va bien y yo voy a probar si me va bien. A veces sale bien, pero a veces no. Y entonces es lamentable que a veces lleguen a las consultas nuestras personas que cuando usted comienza a interrogarlo encuentra que hace algunos años, algunos meses ya venían presentando cefaleas que no las habían subestimado, pensaban que eran ocasionadas por algo banal y pueden ser personas que pueden tener un tumor cerebral. Una de las maneras más frecuentes de presentarse los tumores cerebrales así, con cefaleas que son incluso ni tan intensas. Es una cefalea de una intensidad moderada, como decimos, es un dolor sórdido que puede la persona hasta llegar a acostumbrarse a vivir con ese dolor, hasta que en la medida que va trascendiendo, que va pasando el tiempo, esta cefalea, la intensidad increciendo, comienza a aumentar y es lo que hace que en determinado momento la persona tenga que acudir de urgencia entonces al sistema de salud y ahí es donde se diagnostican enfermedades muy serias. Y ese dolor de cabeza que a veces se irradia, no sé si usted en la clasificación y solución a él, que se irradia hacia la cara, que hay personas que lo han sentido, incluso que le puede tomar parte de la mandíbula, del oído, doctor. Bueno, estamos hablando de la neuralgia del trigémino. Esa es la Hace neuralgia un momento cuando hablábamos de las cefaleas primarias y decíamos de estas 4 o 5 cefaleas que tienen características muy particulares que se diferencian entre ellas y se diferencian del resto de las cefaleas, entre ellas está la neuralgia del trigémino. Es un padecimiento que se produce por afectaciones de alguna de las 3 ramas. El trigémino es el quinto par craneal, es el nervio que inerva la cara. Tiene 3 ramas, una mandibular, una maxilar y una oftálmica. Cualquier alteración en estas ramas, ya sea, a veces la causa es desconocida, pero puede ser por un traumatismo, puede ser por una compresión del nervio, por una tumoración a nivel del nervio, es capaz de desencadenar la neuralgia del trigémino, que está descrita como una de las cefaleas y de las molestias más intensas. Es un dolor, como todos los dolores que son neuríticos, Vivian, son dolores como si fuera un corrientazo. Es un dolor que te sorprende porque no sabes en qué momento va a aparecer, tampoco sabes en qué momento va a desaparecer. Afortunadamente no tiene una gran duración, pero puede repetirse varias veces al día. Y actividades tan normales como masticar, bostezar, reírse, son puntos gatillos. Hay zonas en la cara que a veces, por ejemplo, si la sufren los hombres, al rasurarse a veces pueden activar un punto gatillo de eso que desencadena la neuralgia del trigémino. Es realmente bastante seria y te decía al principio que es una enfermedad tan molesta que puede ser tan difícil de tolerar para las personas que alguna literatura relacionan la aparición de ideas suicidas e incluso de intentos suicidas en algunos pacientes que no han logrado controlar este dolor, que no tienen un seguimiento adecuado y que se ven un poco perdidos, desorientados. Se ven dominados por un dolor que realmente no pueden controlar. Es realmente severo por lo que usted nos explica. Doctora Saraliz, y ese dolor de cabeza que a veces nos despierta de un sueño, que estamos durmiendo profundamente y de pronto hay un dolor de cabeza muy fuerte que... Bueno, está descrita la cefalea del sueño o cefalea ígnica, que generalmente aparece a partir de la 4ª década de la vida, que despierta a la persona, que puede durar algunas horas, pero no obedece a ninguna causa de gran seriedad o alguna causa orgánica. Hay otra cefalea que sí es muy seria, que generalmente padecen los hombres a partir de la 4ª década de la vida, aunque está descrito también que en los niños puede aparecer, que es la cefalea en racimo. Es una de las cefaleas más severas que hay. En la literatura la describen como el dolor de cabeza de los demonios por la intensidad. Generalmente despierta al individuo en horas de la madrugada. Es una cefalea hemicránea. En eso comparte características similares a la migraña. Y cuando decimos hemicránea es porque duele una mitad de la cabeza, es unilateral. La cefalea en racimo, duele la mitad de la cabeza, se acompaña de enrojecimiento ocular, de lagrimeo, de rinorrea o secreción nasal, de obstrucción nasal y puede llegar incluso a la ptosis palpebral, que es la caída del párpado. Es muy intensa, dura entre 25 y 30 minutos el dolor y puede repetirse en un mismo día, varias crisis de dolor
que pueden desaparecer en días alternos y pueden volver a reaparecer hasta mantenerse durante semanas o meses en un año. Por lo tanto, está clasificada también como una cefalea recurrente crónica y, como decíamos anteriormente, es más frecuente en los hombres, aunque no es de las cefaleas más frecuentes dentro de la primaria, pero sí comparte ciertas características que la asemejan un poco a la migraña, que es un poco más frecuente en nosotras las mujeres. Bueno, 24 45 34 47, ese es el teléfono habilitado en el estudio para que usted se conecte con nosotros. Compartimos con la especialista en medicina interna, la doctora Saralis Ricardo Suárez, profesora de la Universidad de Ciencias Médicas, con responsabilidades además en el Hospital Lenin, y que hoy esclarece dudas relacionadas con los diferentes tipos de cefalea. Vamos a incluir algunas preguntas de las que hemos recibido marcando las personas que han llamado el 2445-3447, pero antes, doctora Saralis, ¿de qué manera uno puede diferenciar los síntomas de los dolores de cabeza o de las cefaleas, atendiendo a que existen tantos tipos? Bueno, empezamos hablando por la que es la más frecuente, que es la que casi todos en algún momento padecemos, que se relaciona mucho con el estrés, con el estado de tensión, y por eso debe su nombre a eso. La cefalea tensional, que es la de las más frecuentes. Esta es una cefalea que se localiza en toda la cabeza, duele toda la cabeza. A veces tiene alguna predilección por la región occipital, la parte de atrás de la cabeza, que aparece en momentos de tensión, de grandes esfuerzos, y que la persona describe como una sensación de que tiene una presilla, algo que le oprime la cabeza, o una cinta que le oprime de manera muy estrecha la cabeza. Esta es la cefalea tensional, es decir, es una cefalea universal, duele toda la cabeza. A diferencia de la cefalea hemicránea, ya hablamos ahorita de la cefalea en racimo, que es la que padecen los hombres, que duele una mitad de la cabeza, que se acompaña de enrojecimiento ocular, de lagrimeo, de secreción nasal, de obstrucción nasal, e incluso se acompaña de tosis palpebral. Tiene características similares porque duele una parte de la cabeza a la otra cefalea, que es la reina de la cefalea, que es la migraña o jaqueca. Es una cefalea también unilateral, es decir, duele indistintamente una parte u otra de la cabeza. Y aquí quiero hacer otra alerta. Las personas que son migrañosas, lo mismo le duele el hemicráneo derecho que el izquierdo. Cuando comienza a doler solo una parte de la cabeza, se localiza siempre en la misma parte de la cabeza, también hay que acudir al médico, porque es necesario hacer algún otro tipo de estudios, sobre todo estudios de imágenes, porque puede responder eso a la presencia de malformaciones arteriovenosas, de aneurismas, de otras causas orgánicas que están localizadas en una topografía cerebral y se manifiestan de esa manera. A diferencia de la migraña con el resto de la cefalea, es que la migraña se acompaña de otra sintomatología. Se acompaña de náuseas, de vómitos, de irritabilidad, y tiene algo que la hace muy peculiar. Existen una especie de avisos o de síntomas neurológicos que son denominados en la medicina auras, no tienen nada que ver con las aves, que son los avisos premonitorios de que una crisis de migraña viene en camino. Estos síntomas neurológicos son visuales. Las personas comienzan a ver centelleos luminosos, a veces visión borrosa o algunas áreas de ceguera, no ven en determinado momento, y esto puede ser el preámbulo de que una crisis de migraña viene a continuación. Los pacientes migrañosos, además, que conocen su enfermedad, que escuchan a su cuerpo, que lo reconocen, saben que hay factores desencadenantes propios de la migraña. Y ahorita una de las personas de la calle que hablaba, que es migrañosa, decía que algunos alimentos le desencadenan la crisis, y es así. En el caso de las personas con migraña hay algunos alimentos como los productos lácteos, para otros son el chocolate, los alimentos enlatados, las bebidas gaseosas, las comidas que tienen, los alimentos que tienen mucho picante. Indistintamente para cada persona hay un alimento o alguna situación, a veces el ruido, la privación del sueño, las personas que pasan muchas horas sin dormir por cuestiones de trabajo o por otros hábitos de vida que tienen, también pueden ser estos factores desencadenantes. Y de esa manera podemos diferenciar lo que es una cefalea tensional, que abarca toda la cabeza,
de lo que son las cefaleas, por ejemplo, hemicrania, la migraña, que dijimos que tiene estos síntomas premonitorios, de la cefalea en racimos o clúster o cefalea histaminérica, como se llama, que es más frecuente en los hombres, y se acompaña de esta sintomatología ocular que evoluciona también por brotes y puede mantenerse durante muchos meses en un año. Y hay otras cefaleas que obedecen a causas sistémicas y a infecciones. Por ejemplo, la cefalea que se produce por una meningitis o una encefalitis o una meningoencefalitis se acompaña de otra sintomatología. Se acompaña de signos de edema cerebral, donde está el vómito o vómito proyectil, que son los vómitos que no están precedidos de náusea. Se pueden acompañar de irritabilidad y de otros signos neurológicos que detectamos los médicos cuando hacemos un examen físico y que nos permiten entonces reconocer y ponernos sobre aviso de que esta persona que viene con cefalea, con fiebre y con signos de irritación meningea puede estar en ese momento sufriendo de una encefalitis o una meningitis, que son infecciones graves del sistema nervioso central. El reloj de mi teléfono marca las 4:55 minutos, es decir, apenas tenemos 2 minutos para terminar nuestro programa de hoy. Yo lo sabía. El tema rebasa mi tiempo televisivo, también va a rebasar mi tiempo radial. ¿Estaría usted en condiciones de compartir con nosotros la próxima semana, dedicar una segunda emisión al tema de las cefaleas y responder a todas las llamadas en primer lugar que tengo acá, que es lo más importante? Quiero agradecer a Yadira Quesada. Por favor, Yadira, no deje de estar con nosotros la próxima semana porque le vamos a contestar su pregunta. También a Rolando Verdecia, a Marinet Rodríguez, atención Belkis Miranda, también vamos a atender su llamada. Tengo por acá otra de la familia, bueno, dice muchas felicidades para la doctora de parte de la familia Proenza Garrido. Muy esclarecedora explicación la que usted hoy comparte con nosotros en Mitos de la Salud. Muchas gracias por estar en la sintonía. También hay una persona que habla del glaucoma, no da su nombre, pero vamos a atender su llamada la próxima semana, y la de Camila Ricardo López. Así que atención, el próximo jueves estaremos acá dando continuidad al tema de las cefaleas, porque nos quedan pendientes las causas, hablar de los tratamientos, ¿verdad, doctora?, que existen, y de otras cuestiones que queremos esclarecer. No vamos a desentrañar el mito, ¿le parece bien? No, vamos a dejarlo para el próximo programa. Vamos a dejarlo para el próximo programa. ¿El cerebro duele? ¿Será cierto, será falso, será mito o realidad? Agradecemos a la doctora Sara Liz por su tiempo y le invitamos a que esté con nosotros aquí dentro de 7 días. El sábado en la 96.1 de la FM a partir de las 11 de la mañana. Ahí estaremos nuevamente para hablar de cefaleas. Gracias a todos por acompañarnos. No olvide que en cuestiones de salud siempre habrá mitos que desentrañar. Buena tarde. Próximamente este espacio dialogará sobre alteraciones oculares asociadas al uso excesivo de pantallas digitales. Anótelo en su agenda. Los jueves a las 4:30 de la tarde, siempre por Telecristal, desentrañamos Mitos de la Salud. El programa donde se dan la mano mente y corazón.